Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos reúnes aquí. Te damos gracias por cuidar de nosotros. Te damos gracias porque esta es una bendición singular, muy especial, que no disfrutan todos los seres humanos. Y a nosotros nos has concedido este privilegio de reunirnos para adorar, para abrir las Sagradas Escrituras, convencidos de que tu Espíritu Santo nos hablará y que actuará por esa palabra predicada en nuestras vidas para transformarnos y hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para tener el carácter santo de tu Hijo cada vez más. Tú sabes, Señor, lo que nosotros vivimos, quiénes somos, cuál es nuestro más oculto pecado, tú lo conoces. No nos dejes, Señor. Ven y auxílianos. Ven y haz esa obra transformadora. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad y será expuesta ahora. Haznos conscientes de la necesidad tan grande que tenemos de Cristo y provee en tu Hijo lo que nosotros necesitamos para que vivamos para tu gloria. Mira, Señor, las almas, apiádate en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a abrir la escritura en la epístola de Judas. Y hoy vamos a leerla toda como les había propuesto y esto puede servirnos para memorizarla, los que tengan posibilidad de hacerlo. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Una vez más es bueno recordar el propósito de esta epístola y el tema, o los 2 temas principales que se tratan en ella, que son la exposición o denuncia de los falsos maestros y la defensa de la fe. Y por esto es que es tan necesario primero afirmar cuál es esa fe que fue una vez dada a los santos, y eso es lo que vamos haciendo al examinar versículo por versículo. Según vimos, los falsos maestros que se introdujeron encubiertamente en la iglesia, y esto es algo digno de ser aclarado, no es lo mismo que en Israel, sino que en la iglesia deberían ser incluidos únicamente personas verdaderamente convertidas que aceptan, entienden y se conforman a la sana doctrina, y sin embargo se entran encubiertamente personas que no son verdaderos cristianos, y esa es la forma en que entran, encubiertamente, a pesar de los controles. Bueno, pues estas personas, como habíamos visto, se caracterizan por error doctrinal, pero también se caracterizan por sus vidas apartadas de la santidad. Y aquí habíamos visto que ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Para contrarrestar eso, estamos viendo 3 ejemplos. Hace 8 días vimos lo que ocurrió con los incrédulos en Israel. ¿Recuerdan? De los más de ellos, dice la Escritura, no se agradó Dios y quedaron postrados. Y eso nos recuerda, Israel, que tenía la ley al que Dios se le reveló y vio grandes maravillas, eso no era garantía de que Dios iba a pasar por alto sus pecados. Eso es lo que aprendemos en ese ejemplo de Israel. Que nadie se engañe que porque siempre ha tenido la Biblia, porque tiene entendimiento de ciertas cosas de la Biblia, o Dios nos hizo a nosotros tener acceso a la Sagrada Escritura, eso es suficiente. Israel tuvo la ley de Dios,
Y dice la Biblia que Él destruyó a los incrédulos, a los que no creyeron. El segundo ejemplo lo vamos a ver hoy, que es el ejemplo de los ángeles caídos. Nos ayudará para ver que a pesar de que estos seres angelicales, estos seres espirituales, tuvieron de Dios tremendos dones, Dios tampoco pasó por alto su pecado. Eso es lo que al final vamos a procurar considerar, que nunca nos engañemos pensando que si hemos sido grandemente beneficiados con dones del Señor, Él no castigará si nos rebelamos contra Él. Entonces vamos a empezar por un reconocimiento de que existe un mundo espiritual. Un mundo espiritual. Hoy en día eso no es popular, la gente está cada vez más promoviendo intensamente el ateísmo, y entonces ellos creen que existe solo lo que vemos, solo el mundo físico. Ellos no creen que hay un mundo espiritual. Y pensaríamos, bueno, eso es para los ateos. Lo que pasa es que incluso dentro de gente que supuestamente cree la Biblia, también hay quienes niegan la existencia de un diablo personal, es del maligno. Hay gente que piensa que existe el mal, pero que es algo impersonal. La Biblia nos habla claramente de que existe el maligno y que es todo un ejército de maldad. En Apocalipsis 12:9 nos describe, puedo leer estas citas para ustedes nada más para apoyar. Dice, y fue lanzado fuera el dragón. Apocalipsis, recordemos que es un libro altamente simbólico, entonces esos son los términos que usa de un dragón. Dice, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y ahí está descrito, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces lo primero que tenemos que establecer es la realidad de que existe un mundo espiritual opuesto a Dios y a su reino, que es Satanás y sus ángeles. Y es importante no irse ni al extremo de las supersticiones, pero tampoco a esa incredulidad de la que les digo, que hay gente que ya no cree en Satanás y no ve y no se da cuenta de que nuestra lucha es una lucha espiritual contra seres malvados espirituales. Y sin embargo la gente llega a esos extremos supersticiosos que en toda parte ve un demonio. No es de eso de lo que la Biblia nos habla, pero sí de la existencia de un enemigo espiritual que acecha nuestras almas, y tenemos que entonces mantenernos dentro de los límites bíblicos. Aquel que no tiene conciencia de que hay ese mundo espiritual contra el que el cristiano lucha, probablemente ni es cristiano, porque es que todo cristiano tiene esa lucha. Efesios 6 nos dice así, nuestra lucha no es contra sangre y carne, nosotros no peleamos contra personas, sino contra un mundo espiritual, que ahí es descrito: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo describe Efesios 6. Ahora, antes de continuar, sí quiero hacer una advertencia y aclaración, y tal vez una enseñanza, algo que aprendí. Cuando nosotros no sabemos o no hemos estudiado un tema suficiente, es mejor que no opinemos. ¿Por qué les digo esto? Porque del tema que hoy tengo que exponerles, hay una cierta posición la cual yo consideraba menor o extraña por no haberla estudiado. Entonces, por no haber estudiado esa posición, puedo desestimarla o hasta considerarla
ridícula, no sé, pero eso es una imprudencia de nuestra parte. Primero tenemos que ir a la Biblia, estudiar, escuchar esas posiciones para después nosotros, auxiliados por el Espíritu Santo y por lo que la palabra de Dios nos dice, tomar una posición correcta. Bien, en el versículo que estamos entonces es en el versículo 6, que dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Antes entonces de voy a decirles, vamos a tener una cierta posición que ha sido adoptada por muchos durante la historia, y la vamos a explicar, y también vamos a tener cuál es nuestra posición. Pero antes de ello, primero tenemos que entender esto. Existen los seres que se llaman ángeles o seres espirituales. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo los describe la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre los seres llamados ángeles, los seres angelicales y los seres humanos? Y esto nos ayudará entonces, cuando veamos las dos posiciones, a ver qué es lo más correcto según la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de los seres humanos según la Biblia y según la experiencia? Que nosotros somos creados con cuerpo y alma, ¿verdad? Que Dios hizo al hacer los seres humanos dos géneros. Que todos los seres humanos que existen o han existido provienen de una sola pareja, Adán y Eva. Y que esto es corroborado hasta, por ejemplo, cuando Pablo habla a aquellos paganos en Hechos 17, en Areópago, le dice que Dios de una sola sangre hizo todo el linaje de los seres humanos. Entonces, todo ser humano que ha existido o existirá proviene, según la Biblia, de aquella pareja que se llamó Adán y Eva. Los ángeles, en cambio, fueron creados de una sola vez, todo el grupo de ellos. Asumimos que Dios los creó en algunos de los 6 días de la creación. En la frase que se lee en Génesis 2, asumimos esa creación, pero no se nos dan los detalles. Nada más dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Esa frase, todo el ejército de ellos, bien pudiera referirse solamente a todas las estrellas físicas, pero también puede estar incluyendo a todos los seres espirituales, que después en la Biblia se nos llama las huestes, ¿verdad? Espirituales. Entonces, lo que sabemos es que Dios los creó, que los creó de una vez, un número finito de seres espirituales en alguno de esos días. Los hombres, a la pareja humana, a los seres humanos les es dado de parte de Dios un mandato de reproducir. ¿Se recuerdan? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Así, ese es el orden en el que Dios hizo a la pareja humana. Y a los ángeles dice la Biblia que Él los hizo espíritus ministradores, es decir, espíritus a su servicio. Eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Cuántos mitos hay con respecto a los ángeles? ¿A qué llamamos mitos? A cosas que la gente cree que son casi a estilo leyenda, pero que no tienen un claro soporte bíblico. Entonces, cuando nos enfrentemos a ellos, tengamos una mentalidad bíblica y veamos si eso coincide con lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es un mito bastante común? Que la gente se muere y se convierte en un ángel. Y así lo hacen hasta en las caricaturas y cosas así. Entonces alguien murió y le ponen alitas y sube al cielo como un angelito. La Biblia nunca nos dice que nosotros seremos ángeles. Nosotros llegaremos a ser
glorificados con un cuerpo, dice la Biblia, semejante al de la gloria que tiene Jesucristo. Eso es lo que se promete para nosotros, pero nosotros nunca nos volvemos ángeles y nunca, tampoco nos dice la Biblia, es que no hay soporte bíblico cuando alguien muere. Y esto vemos que está en la cultura popular porque la gente necesita, al desconocer la Escritura, a qué aferrarse. Entonces, cuando a alguien se le muere un pariente, le dicen que ahora él es un ángel que te cuida desde el cielo, cosas así. Hermanos, eso no tiene ningún apoyo bíblico. Ningún apoyo bíblico. Otros piensan en los ángeles de la guarda, que cada uno tenemos un angelito de la guarda. Lo que la Biblia sí nos dice es que los ángeles son enviados de Dios en diversas tareas, una de ellas guardarnos, sí. Pero tenemos que huir de cosas que nos lleven a la superstición o a la veneración de aquel ser espiritual que Dios pudiera usar para guardarnos a nosotros. Porque al final el que nos está guardando a nosotros es el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque Él sí es omnipresente. Es el Señor Jesucristo. Bueno, algunas otras cosas que se dicen de los ángeles, que la gente piensa en un ángel siempre como un ser con alas, y no necesariamente es así. Simplemente se presentan en la Biblia como un varón. Un varón. Toman forma de un hombre con ciertas características especiales que les hacía pensar a los que lo veían que él tenía algo muy especial. Pero es con forma de varón, no necesariamente con alas, como los que sí son descritos en la Biblia como querubines. Dios hizo millares de ángeles. No sabemos cuántos, pero hizo un número definido de ángeles. Y esos ángeles fueron mostrados desde la ley de Dios, cuando Dios dio su ley en el Sinaí. Por ejemplo, podemos leer Deuteronomio 33:2, que se expresa así de aquel día glorioso de la ley, de la promulgación de la ley, que dice así. Deuteronomio 33:2 dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Por eso es que dice la Biblia que la ley fue dada por disposición también de ángeles. Puede ser por esto que dice aquí. Pero esa frase, 10 millares de ángeles, no significa que son 10,000 ángeles. Son un número incontable para nosotros de ángeles, pero que el Señor ha definido muchísimos, millares de ángeles. Colosenses 1:16 nos dice quién los creó y bajo del dominio de quién estaban. Leemos rápidamente Colosenses 1:16, que dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, como los ángeles que son invisibles. Ahora, oiga, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que la Biblia llama también en la venida de Cristo, dice, vendrá con los ángeles de su poder. Los ángeles son de Cristo. Él es el Señor de los ángeles, Él los creó y están a su servicio. Pero sí le llama que son huestes y son principados. Algunos nombres sabemos de estos ángeles. En esta misma epístola vimos que habla de unos que se llaman arcángeles y habla del arcángel Miguel. Tenemos en el relato de la aparición del ángel a María y a Zacarías, y dice que ese se llama como Gabriel. Ese es mencionado entonces en Lucas 1:19, también es mencionado en Daniel el nombre de ese ángel. Sabemos que hay unos que se llaman querubines, porque desde Génesis 3:24 nos dice que Dios puso esos querubines
con una espada encendida en fuego, que ellos guardaban que no vinieran Adán y Eva a tomar del fruto del árbol de la vida. Esos están descritos ahí. Y luego, como vemos ya en Efesios 6, que existe esta gran cantidad de espíritus malignos, tenemos que saber algo pasó. Efesios 6 dice así, 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, hay un ejército de ángeles y unos de ellos son malignos. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue su pecado? Ahorita vamos a ver de eso, pero entonces, en cuanto a este versículo que estamos viendo, que es el versículo 6, esta es la interpretación que algunos han dado al versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Voy a rogarles que vayamos a Génesis 6 para que veamos cuál es esa interpretación de la que yo les digo, que no es para considerarla imposible. De hecho, alguien aquí pudiera pensar que esa tiene sentido y pues sería cuestión de indagar más, pero no es la de nuestro convencimiento, ni es algo esencial. Lo que sí sabemos es que los ángeles cayeron, pero esos de los que habla ahí, leamos Génesis 6, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, ahora sí, voy a tratar de explicar esa interpretación. Lo que dicen estos hermanos es lo siguiente: unos ángeles que aquí en este versículo están considerados como hijos de Dios, bajaron y entonces tomaron a las mujeres, y de ellas hubo descendencia, y son estos los llamados Nefilim, o los gigantes de la antigüedad. Esa es la interpretación. Ahora, ¿por qué les digo que no es ¿cómo la apoyan ellos? En el versículo 7, cuando nosotros leemos que se hace una comparación con Sodoma y Gomorra, ellos dicen, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Entonces, para ellos esta comparación se hace porque los ángeles supuestamente entonces también fornicaron de una manera contra naturaleza. Esa es la posición. Y entonces para esta posición también, esa prisión en la que dice que esos ángeles fueron puestos es una prisión física. Ellos creen entonces que Dios a esos ángeles que hicieron eso los puso en un lugar y ellos están encerrados ahí físicamente. Esa es la forma en que ellos interpretan esto. Ahora, atentos a esto. Esta palabra que ahí se traduce gigantes, realmente en el original hebreo se dice así, Nefilim. Nefilim. Y esa palabra se encuentra no solo en Génesis 6, sino luego en otras partes de la Biblia.
fue traducida como gigantes, pero por ejemplo en el contexto, aquí todavía en Génesis 6 no tenemos ninguna cosa que nos diga que eran gigantes de estatura, nada más dice los nefilim. Nosotros asumimos eso de gigante por otras partes de la Biblia, como cuando el pueblo fue llamado, Moisés envía a los 2 espías a la tierra de Canaán y ellos usan esa palabra. Vimos ahí nefilim, los hijos de Anak, los gigantes. Entonces nosotros de ahí tomamos que cuando dice nefilim se está refiriendo a gigantes, y así lo tradujeron, los que dieron la versión que nosotros usamos. Bien, esa es la posición, y entonces vamos a ver cuáles serían los problemas de esa posición. ¿Cuál fue el pecado de Satanás y cuántas caídas de los ángeles hubo? Es algo que tenemos entonces nosotros que considerar. Porque esto que están diciendo de unos ángeles que pecan al venir y tomar mujeres y tener con ellas descendencia, ocurre entonces, vemos, en los días antes del diluvio. Eso implicaría que hay una segunda caída de los ángeles. Porque nosotros asumimos que Satanás cayó, y muchos con él, antes de la caída del hombre. Y por eso es que hubo tentador, ¿verdad? O sea, cuando el hombre es tentado por Satanás, la serpiente antigua de la que leímos ahí, eso nos hace a nosotros pensar, ya la caída del mundo espiritual invisible se había producido, y a nosotros se nos está informando de cómo ocurrió la caída del ser humano. En todo esto, mis hermanos, debemos recordar algo. La Biblia no entra en detalles con respecto a esto, de manera que no vayamos más allá de lo que la Biblia nos dice. Si vemos pasajes que nos traen luz, amén, y está bien, pero no vayamos más allá por lo que leímos hace 2 sesiones en Deuteronomio 29 nos decía, las cosas que son ocultas, ¿de quién son? De Jehová. Lo que no ha querido él revelar, eso es de él, pero a nosotros nos debe importar lo que él sí reveló. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que andemos en lo que él sí nos reveló. Sin embargo, se hace necesario entonces que entendamos esto. Ahora, la primera objeción que yo veo es que si esto ocurrió antes, como se está describiendo en Génesis 6, que cuando comenzaron a reproducirse, ¿verdad?, los seres humanos, y dice, comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y hubo esta situación de que esos ángeles supuestamente vinieran y tomaran a esas mujeres. Después dice que Dios trata con los seres humanos, pero vean el lenguaje donde dice, el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Hay versiones de la Biblia que más bien asumen que esos gigantes son el producto de esa unión. Y sin embargo dice, y después también hubo gigantes. El asunto es que nosotros vemos que después vino un diluvio. Después de ese diluvio solo quedaron vivos Noé, su esposa y sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y si nosotros vemos y pensamos que esos nefilim, que eran producto de esa supuesta unión, correspondan a esos gigantes que después habitaban en Canaán, los llamados hijos de Aná, los anaseos, etcétera. Entonces ahí hay un poco de inconsistencia. ¿De dónde salieron estos otros? ¿Volvieron los ángeles a hacer lo mismo? ¿Volvieron otra vez a la tierra para generar esa raza especial? Nosotros pensamos que no es así, que si hubiera pasado eso, ahí se acabó esa raza, pero dice que después estaba. Nosotros pensamos que los gigantes eran seres humanos, igual como nosotros. Nosotros no creemos, no veo yo, siendo que la Biblia nos dice que los ángeles, Cristo Jesús es el que los describe, diciendo
en Mateo 22:30, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Tenemos que entender esa frase, porque casarse no es hacer una boda. Es decir, los ángeles no tienen pareja, es lo que está queriendo decir el Señor. Los seres humanos fueron creados para hacer pareja y tienen su correspondiente pareja. Pero no hay tal cosa en los ángeles, dice el Señor. Los ángeles no se casan, es decir, no pueden hacer pareja. Eso es como nosotros entendemos la imposibilidad de que ellos, incluso, aunque la Biblia dice que ellos se presentan como varones, como seres humanos, ellos pueden hacerse visibles y tener una forma corporal. Sin embargo, sería demasiado para nosotros asumir que ellos tienen un ADN, es decir, todo un sistema que les permite reproducirse. Eso es nuestra objeción en ese sentido. Pero entonces vamos a seguir adelante viendo cuál fue, según leemos, el pecado de Satanás y el pecado de estos ángeles. Leamos por favor 1 Timoteo 3:6. Dice así: cuando Pablo está hablando de los requisitos de carácter de los que pueden ser obispos o pastores en la iglesia, dice esto: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este versículo lo que significa es esto: la iglesia debe ser cuidadosa de quienes va a proponer como obispos, porque si no se cuida y esa persona es un neófito, una persona que no tiene la madurez espiritual necesaria y se va a ver a sí mismo con un cargo de honra como el del pastorado, el de ser obispo, él pudiera caer, entonces dice, en lo mismo que cayó Satanás. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Y qué fue lo que entonces, el pecado que hay ahí? ¿Qué es ese envanecerse? ¿Qué es ese? Significa el orgullo, el enorgullecerse de su posición. Enorgullecerse de su posición y ir más allá entonces de lo que es esa posición. Pensémoslo entonces en el caso del obispo. Lo que está diciendo es, a este pastor, que no debió haber sido pastor, porque era un inmaduro aún, el cargo le ayudó a envanecerse, es decir, ahora a estar sintiéndose sobre los demás, y entonces comienza a tomar una posición que no es la que la Biblia le manda a él, porque él debe ser el siervo que cuida ovejas, no el señor que las pisotea ni que se sirve de ellas. Ahí es donde vemos entonces lo que hubo detrás del pecado de Satanás. Un ángel de un rango altísimo que tenía debajo de él a muchos porque cayeron con él. Y él se envaneció por su posición. Y el orgullo le hizo ir más allá de los límites puestos por Dios. Y esta es la raíz de todo pecado, el orgullo, de pensar o de resistirse a los límites puestos por Dios. Entonces vamos a ver qué es con eso mismo con lo que tentó Adán y Eva. Están Adán y Eva disfrutando de las bendiciones más grandes, con comunión con Dios, con un maravilloso jardín y con una tarea grandísima para hacer. Y viene Satanás en la forma de esa serpiente y les dice: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de este árbol. Entonces les está diciendo esto. ¿Por qué ustedes tienen que estar limitados hasta ahí?
El pecado de orgullo le hace pensar, ¿por qué Dios me pone a mí este límite? Es el pecado de Satanás. Dios le puso un límite y él quiso traspasar ese límite y cayó él con todos sus ángeles. El pecado del ser humano es traspasar el límite que Dios le había puesto y lo hizo por orgullo. Y ahí es donde está, ¿se acuerdan de la frase? Seréis como dioses. Usted será más de lo que es ahora. ¿Cuántos de esos ángeles cayeron con Satanás? No sabemos tampoco. Pero sí sabemos que hay un gran número que no cayó y que no cayó por la gracia de Dios y que son llamados en la Biblia los ángeles escogidos. Recuerdan que hace unas sesiones habíamos visto, cuando estábamos hablando de la misericordia, que Dios que nunca tuvo misericordia para con los ángeles. Gracia sí. Se puede hablar de la gracia de Dios en preservar a gran número de ángeles de la caída. La gracia en preservarlos. Los escogió para no permitirles caer. Pero no hubo misericordia porque a los que cayó no los perdonó ni proveyó para ellos salvación. La gran diferencia, veíamos, solo repasando, con el ser humano es que si hubo misericordia, y que para una raza caída Dios ha provisto en su Hijo Jesucristo el perdón para su pueblo elegido. Entonces el pueblo elegido de Dios de entre la raza humana no solo recibe su gracia, sino que es el objeto de su misericordia. Es decir, no les da lo que merecen. A los ángeles caídos les da lo que merecen. Pero ahora vamos a esa frase que dice que Dios los guardó en prisiones de oscuridad. Como les decía, en nuestra posición no hay dos caídas de ángeles. No hay la caída de Satanás y unos ángeles y luego la caída de otros ángeles que tomaron a las mujeres. Entonces nosotros vemos una sola caída para ellos. De manera que este versículo para nosotros no se refiere solo a ese grupito de ángeles, sino a todos los ángeles caídos. Pero si esa posición es la correcta, vea lo que dice. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y aquí es donde viene el asunto. Ese guardar bajo oscuridad y ese tenerlos en prisiones eternas a estos seres espirituales, nosotros tenemos que darle entonces un significado igual espiritual. ¿A qué se refiere esa prisión y esa oscuridad? Pues se refiere a esa prisión en que ellos están en su propio pecado y rebelión. Recuerden que Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice Santiago, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿cómo es que los demonios creen y tiemblan y siguen en pecado? Precisamente porque Dios los entregó, los abandonó y ellos siguen en su prisión de pecado, pecando contra Dios, rebelándose constantemente contra Él. Y ellos no pueden tener arrepentimiento. Eso es a lo que nosotros llamamos una prisión de oscuridad. Ahora, ya dejemos a los ángeles caídos y pensemos qué tiene que ver esto con nosotros. Porque si esto es así, de que las prisiones de oscuridad tienen que ver con el pecado, la Biblia también nos dice que hay personas a las que Él eventualmente entrega. Ellos viven en oscuridad y Dios los deja seguir su camino hacia la condenación. Estos seres espirituales, los demonios, dice, creen y tiemblan.
Tiemblan porque saben la realidad de un juicio y aún así siguen en rebeldía contra Dios. Estos falsos maestros y estos falsos cristianos metidos dentro de la iglesia tienen la misma situación de estos ángeles caídos. Están en su mente oscura todavía. El Señor los entrega a una prisión de oscuridad. Ellos que tomaron la gracia de Dios y la hicieron libertinaje. Y esos son a los que apropiadamente describe el escritor a los hebreos. Tuvieron por inmunda la sangre del pacto. Pisotearon al Hijo de Dios. Y entonces son entregados a su pecado. Ellos viven en oscuridad, creyendo que son cristianos sin serlo y sin avanzar nunca y sin nunca poder conocer la verdad. Eso es como lo describe Pablo en otra ocasión. Dice, siguen supuestamente queriendo aprender más y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. También le había dicho a Timoteo, los hombres malos y los engañadores seguirán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Yo no sé, pero una prisión así es espantosa. Creen que son cristianos, no lo son y se aferran a su error. No hay arrepentimiento en sus corazones. Y la gracia bendita de Dios que dio a su Hijo, la tomaron no para glorificarle ni rendirse a Él, sino como excusa para seguir pecando. El ejemplo de estos ángeles caídos, si lo hemos de aplicar a nuestra propia vida y a lo que nos rodea, es no engañarse pensando que porque tenemos una posición de cierta dignidad dentro del pueblo de Dios, porque Dios nos dio algunos dones particulares o habilidades especiales, que Dios consentirá nuestro pecado. Vean, hermanos, esto debe darnos miedo, debe darnos miedo. El asunto es así. Hay gente de la cual se puede decir, ¿cómo le pasó esto? Viera qué bien que predicaba. Es que los dones que Dios le haya dado, los ángeles pensaron, nosotros somos principados, somos potestades. Dios no nos va a hacer. Vean dónde nos puso, hay gente, gente debajo de nosotros. A nosotros nos puso en un estado de alta dignidad. Dios no va a hacer nada conmigo. ¿Los perdonó? No admitió el pecado. Igual Israel, la vez pasada veíamos, vieron de todo, Dios les habló, les dio su ley escrita con el dedo de Dios y todo. Somos Israel, descendientes físicamente de Abraham, somos del linaje. ¿Los perdonó Dios? Así que nadie tiene que tener esa falsa seguridad de que porque tiene algunos dones especiales, habilidades, o ha visto la mano de Dios en su vida. ¿Quién más que aquel pueblo de Israel? ¿Quién más que los ángeles que vieron su gloria y que estaban en alta dignidad? Se confiaron y pensaron que podían traspasar los límites. Muchas personas, al pensar en el juicio que viene un juicio, y ellos saben, viene un juicio, pero no consideran la idea de que ellos pudieran estar en el lado equivocado en el día del juicio. Porque el Señor nos describe a Cristo juzgando y llamando a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y a estos les dice, venid, benditos de mi Padre. Hay un reino que yo he ganado para ustedes. Vengan. Y a los otros les dice
que se aparten de él, malditos. Y el asunto es que la gente, al pensar en el juicio, nunca se imagina que ellos pueden estar del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque han visto la mano de Dios en sus vidas y Dios los ha salvado de muchos peligros. Y es que la gracia de Dios es tan amplia y la han visto como Israel la vio. Y en la iglesia tuvieron excelencias. En lo que hicieron. Pero la Biblia nos dice que Dios trazó unos límites. Dios dio su santa ley y Dios no dará por inocente al culpable. Hay una frase importante ahí. Ellos menospreciaron el lugar que Dios les dio. ¿No es ese un pecado posible en nosotros? Despreciar el lugar que Dios nos dio y querer otro lugar. Eso lo vemos por todo en el mundo. Los roles asignados por Dios. No, yo no quiero eso, yo quiero algo diferente. Y el que nació hombre hoy quiere que hagan algo para que él sea considerado una mujer. Y de eso más vamos a hablar. De hoy en 15, una sesión específica de este pecado de Sodoma y Gomorra. Pero ahí es donde está. Quiere ir más allá de los límites. Dios asignó un rol a la mujer y Él espera que la mujer haga lo que la mujer debe hacer y ella dice, no, yo eso no lo quiero hacer. Ese es el pecado de los ángeles también. Y al hombre, y a todos, el rechazo de asumir los roles asignados por Dios. Al hacer eso estamos nosotros tomando la misma actitud que los ángeles caídos. Es una actitud maligna la de rechazar los límites que Dios ha puesto. Al anhelar la libertad, se habla mucho de eso, la gente quiere tener libertad, porque así ese es el engaño del demonio en el que él cayó y que hizo caer al ser humano. Usted no es libre, usted no puede decidir por usted mismo lo que usted quiere hacer y su destino. ¿Por qué se le va a prohibir comer de este árbol? Coma. Y en ese mismo capítulo en el que se da esa ilustración de Cristo teniendo a sus ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, cuando Él les dice, apartados de mí, les dice, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Hay un día de juicio y ese día de juicio esos ángeles recibirán su merecido ya para la eternidad. Hoy están peleando contra Cristo, contra su iglesia. Y si usted es de Cristo, tiene que ser un guerrero contra el mal también. Las doctrinas que apartan al hombre de Cristo, ¿cómo la llama la Biblia? Doctrinas de demonios. Está activo el demonio en ese sentido. Ellos están en su prisión de oscuridad y quieren que la gente se mantenga prisionera de su oscuridad, de la oscuridad del error y de la oscuridad del pecado. Entienda esto, si usted está luchando contra el pecado, usted es responsable, sí, pero hay todo un ejército peleando para que usted se vaya del lado de ellos. Por eso es que vemos al mundo y se le dice al enemigo, a Satanás, el príncipe de este mundo. Él por diversos medios está tratando de que el ser humano esté también en las prisiones de oscuridad que él está. Pero gloria a Dios, Él envió a su Hijo Jesucristo, Él es la luz. Y está escrito, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para el ser humano hay oportunidad, hay esperanza, hay misericordia, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Tiene que haber en nuestro corazón un deseo de conocer más y más la verdad de Dios, que es Cristo, porque Él es el que liberta. De lo contrario seguiremos, o seguirá usted, preso en su prisión de oscuridad, en su prisión de pecado, en su prisión de error, para aquel día que viene, como lo dice ahí, para el juicio del gran día. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Santo, ¿cómo vamos a hablar de estos temas sin temblar ante la presencia tuya, ante tu santidad y ante tu justicia? Yo te ruego que tu Espíritu Santo utilice esta palabra que hemos leído y explicado para hacernos conscientes de cuán espantoso es el pecado y cuán terribles sus consecuencias. Y que entonces, entendiendo esto, corramos con urgencia hacia Cristo, tu Hijo, el refugio, el que derramó su sangre que puede limpiarnos de nuestros pecados. Hoy acudimos a Él, porque creemos que es eficaz aquella bendita sangre derramada en el Calvario para limpiarnos, y que tu Espíritu Santo nos ilumine para ver nuestro pecado y no traspasar los límites que tú has establecido, sino conformarnos a tu santa voluntad revelada en tu palabra. Hoy es día aún de misericordia. Apiádate, Señor, y que haya verdadero arrepentimiento en nuestras almas, y consideremos la realidad del juicio venidero, y que en aquel día podamos con gozo, con gran alegría, estar a tu diestra, oh Dios nuestro. Bendice a los que han escuchado y escucharán, en el nombre de Jesús. Amén.